Entonces, a ver, chicos. Ustedes pueden ver la presentación. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, vamos Sí, a se empezar. ve. Empezamos. Sí, Vamos a revisar en la clase del día de hoy un decreto supremo que es el 993 del año 99. Este decreto ha sido emitido por la DGMIT y trata sobre la aprobación del formato de reporte de sospecha de reacciones adversas al medicamento, ¿no? Para quienes han llevado la clase de administración, esta palabrita RAM, ¿no? Ya la hemos tocado, ¿sí? Para quienes no conocen o no han llevado ese curso o no están llevando ese curso conmigo, RAM significa reacción adversa al medicamento. Entonces, vamos a ver algunos conceptos sobre este reporte de sospecha de una reacción adversa al medicamento. Pero para eso tenemos que conocer algunos términos previos. Vean esta noticia. Esta noticia es del año pasado. MINSA alerta sobre el uso indebido de ivermectina en tratamiento de COVID-19. Entonces, tenemos acá una posibilidad de reacciones adversas por el uso indebido de un medicamento. ¿Sí? El uso indebido de medicamento. Y aquí también nos señala este mismo artículo sobre la posibilidad de que el uso de ivermectina, específicamente de uso veterinario, puede generar reacciones adversas, toxicidad e incluso falta de eficacia. Entonces, esto no lo dice cualquier persona, esto lo dice el Ministerio de Salud mediante los estudios y los resultados de los diagnósticos a aquellos pacientes que han utilizado indebidamente ivermectina. También dan algunas recomendaciones sobre el uso de ivermectina, ya que, recuerden ustedes, dentro de los tratamientos de COVID-19, ivermectina ya no participa. Ivermectina ya no está dentro de los tratamientos de COVID-19. Bien, antes de continuar, ¿algún comentario sobre esta noticia? creo que no. ¿Perdón? Profesor, yo tenía una duda averiguando de los RAM. Resulta que la ivermectina, si se le ingiere, también mata los piojos. Sí, pero es en otra concentración. Ah, Sí, la ivermectina para uso para matar liendres, piojos y para la curación de sarna es la ivermectina en concentración al 5%, no al 2%. ya. Y se usa vía tópica, no se usa vía oral. ¿Y por qué el tema se llama reporte de sospechos? Perfecto. El detalle es lo siguiente. Recuerden ustedes que cuando nosotros estamos en un establecimiento farmacéutico y viene un cliente, ¿no? Y diciéndome que el medicamento le hizo mal, le produjo una alergia, se enronchó, se le hinchó el labio, se generó un edema, cualquier problema que presente el paciente, ¿no? Nosotros no tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tendríamos que ver al paciente, o mejor dicho, el paciente tendría que ser evaluado por un profesional médico. En segundo lugar,
existe una serie de condicionantes. Realmente sabemos si el medicamento le hizo mal o le hizo mal de repente otro tipo de sustancia o medicamento. En tercer lugar, debemos saber cuáles son las enfermedades preexistentes de ese paciente. Y en cuarto lugar, ¿sabemos realmente si tomó las consideraciones debidas en el caso de alguna sustancia que debería evitar? Supongamos, si a el paciente le dijeron que no debe ingerir alcohol al tomar este medicamento, ¿realmente sabemos si no tomó alcohol? Entonces, ante todas esas interrogantes, lo que nosotros tenemos es una sospecha. Esa sospecha pasará a ser una certeza cuando previo el estudio y las evaluaciones lleguemos a una conclusión. Está bien, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta antes de continuar? Era ivermectina de 5, Perdón, señorita, no le escuché. si era ivermectina de 5, 5%, al 5%, señorita, al 5%. Y no es vía oral, es vía tópica. Profesor, ¿se diría entonces que esta noticia es un caso de RAM? Bueno, esta noticia a nosotros nos alerta, ¿no?, de un uso indebido. Entonces, posiblemente lo que ha detectado el MINSA es que muchos casos de uso de ivermectina no han sido los correctos. Entonces, al no hacer los correctos, se presentan lo que usted ve en rojo. Reacciones adversas, de repente en algunos casos, toxicidad en otros, e incluso falta de eficacia por un uso indebido. Recuerden ustedes que lo que estamos viendo el día de hoy básicamente son reacciones adversas, sino que esta noticia trae a colación el uso de un medicamento, que si no se usa de la manera correcta y salvo las indicaciones profesionales, podría llevar a reacciones adversas. Profesor, entonces se refiere de que si lo toman con el uso adecuado, la ivermectina sí cura del COVID. No he afirmado eso en ningún momento. Más bien, Porque, profesor, en el caso, mire, mi papá también estuvo con el COVID, inclusive usó oxígeno y todo eso, y él tomó ivermectina y sí se pudo recuperar. Otra cosa no ha tomado. perfecto. Eh, Después de que tu papá se curó, ¿le hicieron algún estudio de comprobación a ver si realmente la ivermectina había tenido efecto? No, bueno, él solo tomó ivermectina y lo que es la citromicina, que el doctor mismo le recetó. ¿Le hicieron prueba de COVID? Sí, salió positivo, inclusive junto con mi hermano. Ya, bueno, vamos a aclarar un poquito este detalle, ¿ya? Para que quede en duda, porque es la misma pregunta que me han hecho en otras clases. Mire, cuando un paciente tiene la certeza que ha tenido COVID, o tiene, en este momento está padeciendo COVID y está padeciendo todos los síntomas, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, de acuerdo a los estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que básicamente ivermectina no tiene casi ningún efecto, ya sea para casos moderados o casos severos. Nuevamente te repito, casos moderados o casos severos. Eso es lo que dice la indicación. Es por eso que ivermectina ya salió del kit de COVID-19. O sea, ya no se utiliza para COVID, ya no está indicado dentro de los medicamentos para COVID-19, ¿no? Todavía hay un grupo de profesionales que sigue utilizando ivermectina por costumbre, por si acaso, porque así está establecido, etcétera, etcétera. Pero ya los estudios nos dicen que no tiene efecto. Entonces, nuevamente les repito, el principal causante que muchos pacientes se recuperen no es la medicación, es la respuesta de sus anticuerpos. Recuerden que hay dos tipos de anticuerpos, los de acción rápida y los de acción lenta, ¿sí? Por eso hay dos tipos de mediciones de inmunoglobulinas en sangre, la IgA y la IgG. Entonces,
es muy probable, ¿no?, que el desarrollo de los anticuerpos haya permitido la recuperación de tu papá. Obviamente también los cuidados que se les ha dado, como el suministrar oxígeno y otros demás. Pero si ante la demostración de que no está, hay costumbre todavía de usar ivermectina, y hay personas que todavía le tienen fe al uso de ivermectina, no hay ningún problema de que la persona lo pueda utilizar. Lo que yo te estoy diciendo, eso que quede claro, es lo que autoriza el Ministerio de Salud para tratar COVID-19. Todavía está. Si una persona quiere tomar dióxido de cloro porque cree que el dióxido de cloro lo va a curar, que lo tome. No hay ningún problema, que le indiquen. Pero dentro de lo que recomienda el Ministerio de Salud, no está indicado. No está indicado. ¿Hay médicos todavía reacios a cambiar ese esquema de tratamiento? Perfecto. Es responsabilidad del médico que trata. Responsabilidad del médico que trata. No podemos influir en cuanto a decisiones. Simplemente lo que yo te digo es la versión oficial del Ministerio de Salud, que ya no recomienda el uso de ivermectina en tratamiento de COVID-19. Profesor, según lo que le estoy escuchando, quiere decir que la seguridad de los pacientes con esa fe que van a cualquier medicamento tiene mucho peso para poder sanarse también. Bueno, la fe es un factor que no se puede medir. La fe es un factor que no se puede medir. Y los católicos, porque yo también soy católico, confiamos mucho en la fe. Pero también confiamos de que los seres humanos somos seres inteligentes y que sabemos identificar cuando hay un problema, ¿no? Identificar cuando hay una enfermedad y de una manera racional también encontrar la posible cura. Sí, o sea, la fe es algo que no se puede controlar y tampoco la vas a encontrar dentro de ningún texto que hable de salud. Pero la fe es algo que nos pertenece a nosotros como seres humanos. Entonces, si una persona o un profesional, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que él ha comprobado, confía en un producto y lo indica, él es responsable de lo que indique. El Ministerio de Salud, el Colegio Médico, la Organización Mundial de la Salud, dan normas, dan esquemas de tratamiento, autorizan el uso de algunos medicamentos y también prohíben el uso de otros medicamentos. Está en los profesionales indicar uno u otro y ser responsables de lo que indican. Entonces, si alguien indica, es como si tú vas a la farmacia y compras un medicamento y pasa algún problema, ¿a quién le reclamas? Al que vendió el medicamento. Al que vendió el medicamento. Entonces, si hay un familiar que se le da un medicamento en una receta y el familiar se muere, ¿a quién le reclamas? Al doctor que le recetó. Al doctor. ¿Y por qué cuando hay un caso de COVID-19 y les dan ivermectina, no dicen, no, sí, pues doctor, fue la ivermectina? No, sí, pues lo que pasa es que estuvo tan grave y ya no se pudo curar. Entonces, ven ustedes que no somos del todo justos al momento de hacer evaluaciones. Bueno, eso sí. Sí me dejo entender. Entonces, no, sí, al médico sí le creemos, pero al de la farmacia no le creemos. El médico también se puede equivocar. El médico también puede tener un criterio errado. Los médicos también pueden ser no buenos profesionales. O sea, no por el hecho de ser médico yo tengo la última palabra. También me puedo equivocar. Los médicos también cometen errores. También tienen criterios que pueden ser discutidos. Hasta ahora hay médicos que no se vacunan. Hay médicos que no confían en la vacuna. Por eso hay un 20% de profesionales de la salud que no se han vacunado. Es su criterio personal. Nadie le puede obligar a una persona a vacunarse. Pero si les pasa una enfermedad, entonces, ¿quién es el responsable de haberse enfermado? El ministerio, mismo. el mismo. Entonces,
hay criterios personales. No podemos, te digo, a mi criterio, estoy hablando de mi criterio personal porque yo estoy diciendo o repitiendo lo que considero que debería ser lo que se hace. Si el Ministerio de Salud, que es una institución grande, que ve todo el país, que tiene una serie de profesionales que pueden tener información del extranjero, información de los estudios en Perú, no recomiendan el uso de ivermectina, entonces, ¿yo quién soy para decirle a estos señores que no? ¿Me entiende? Pero si aún con todo hay profesionales que dudan y piensan que ivermectina sí funciona, perfecto, que lo utilicen. Pero estamos tomando un asunto de criterio personal. Personal. Si dio resultado, perfecto. No voy a criticar ni voy a decir que está mal, porque el que se beneficia es el paciente. El paciente. Entonces, a las finales, lo que nos interesa es el bienestar del paciente, que es el fin fundamental de la salud en el Perú. ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Ok, ¿alguna otra consulta? Creo que no. Perfecto, vamos a empezar entonces. Bien, entonces, la clase del día de hoy trata sobre el formato de reporte de sospechas de reacciones adversas al medicamento. Este formato está en concordancia con la ley 29.459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, emitida en el año 2009. A ver, Marcia, por favor, apaga tu micro, por favor. Muy bien. El artículo 35 nos dice que la Autoridad Nacional del Medicamento conduce el sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. ¿Quién es la Autoridad Nacional del Medicamento en el país? ¿Quién es el MINSA del medicamento? La dije mil. La De DIGEMIT. Chimil. Así es, la DIGEMIT. Exacto, la DIGEMIT. Estamos hablando del medicamento, acá no dice salud. Ah, no, Así es, medicamento. medicamento, ¿no? Entonces, la Autoridad Nacional del Medicamento conduce el sistema peruano de farmacovigilancia, que ahora también se le denomina de tecnovigilancia. Es decir, no solamente medicamentos, sino también el uso de dispositivos médicos. Y por último, también, no se olviden, los productos sanitarios. Productos sanitarios. El artículo 36 nos dice que es obligación de los profesionales y de los establecimientos de salud reportar las sospechas de reacciones adversas y eventos adversos de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. La información de los reportes de las reacciones y eventos adversos tiene carácter confidencial. Es decir, no se pueden publicar los nombres de las personas a las cuales se les ha presentado distintos tipos de eventos adversos. El concepto de reacción adversa del medicamento es efecto nocivo y no deseado que ocurre a dosis usuales empleadas en el ser humano para el o la profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades o para modificar las funciones fisiológicas. Sinónimos: efecto adverso o efecto indeseable. Este es el concepto que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver algunas características del tipo de reacción adversa que se pueden presentar. Reacciones adversas leves, ¿sí? No necesitan tratamiento y pueden o no requerir la suspensión del producto farmacéutico. Entonces, cuando hay una reacción adversa leve, ¿no?
Las principales características es que básicamente no necesitan ningún tipo de tratamiento, ¿no? Son muy leves, muy superficiales, que no necesitan, tampoco necesitan suspender muchas veces el tratamiento del producto que estamos utilizando. Existen aquellas reacciones adversas moderadas, requieren tratamiento farmacológico y puede o no requerir la suspensión del producto farmacéutico causante de la reacción adversa. Entonces ya acá tenemos casos más graves, casos que sí necesitan algún tipo de medicación adicional. Por ejemplo, un rash cutáneo, ¿sí? Un rash cutáneo necesita tal vez que el paciente pueda o necesite un antialérgico. Entonces ya estamos medicando. Mientras en una reacción adversa leve no necesitamos medicar, en una reacción adversa moderada ya necesitamos algún tipo de medicación. Y por último, tenemos las reacciones adversas graves en las cuales está en peligro la vida del paciente. El paciente sí o sí necesita hospitalización. Y además, estas reacciones adversas graves podrían generar incapacidad parcial o permanente del paciente. Entonces, ¿está claro estos tres tipos de reacciones adversas? Sí. Muy bien. ¿Qué? A ver, Leslie, tu micro, por favor. Bien. ¿Qué producen las RAM? Afectan la calidad de vida, pueden generar pérdida de confianza en el médico, aumentan los costos de la asistencia, pueden implicar un cambio de tratamiento y por último, imitan enfermedades y dificultan su detención. Entonces, este tipo de efectos son los que pueden producir las reacciones adversas al medicamento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, disculpe, ¿cómo así aumento de costo? Ah, ya entendí, disculpe. Costos de asistencia. Ajá. Así es. Una RAM, donde tú vas por un medicamento y te produce una alergia, vas al médico, le reclamas y el médico te dice, tome este medicamento para disminuir la alergia. ¿Te generó un costo o no? Sí, otro gasto más. Sí. Así es, un gasto adicional. Muy bien. Bien, ¿qué debemos conocer cuando se realiza una notificación? ¿No? Hay una metodología para desarrollar farmacovigilancia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que significan las notificaciones espontáneas. Hay un procedimiento de farmacovigilancia y también esto nos ayuda a los estudios epidemiológicos. Es decir, cuando nosotros informemos más reacciones adversas, tendremos la posibilidad de poder hacer un estudio para poder entender qué cosa está pasando. Imaginen ustedes, para que más o menos tengan una idea, una población donde tomar un medicamento, a la mayoría de las personas que toma este medicamento, se le presenta dolor de cabeza. Estamos poniendo un supuesto. Entonces yo tengo una serie de pacientes que toman este medicamento en una población, vamos a poner la ciudad de, se me ocurre, de Otusco. Y todos los pacientes que toman en Otusco este medicamento les produce dolor de cabeza. Entonces yo tengo ahí una estadística. Pero me doy con la sorpresa de que el mismo medicamento lo toman en otra ciudad de la sierra, por decir, Huamachuco, y no hay reportes de dolores de cabeza. ¿Qué creen que podría pasar? Por poner un ejemplo. Puede ser que el medicamento esté mal. El mismo medicamento, el mismo lote, ¿no? Las mismas tipos de población, casi la misma altura, porque ambas son de sierra. ¿Qué creen que podría pasar?
de repente le están administrando mal o le están consumiendo mal con otros tipos de Perfecto. Podría ser que lo estén alguna administrando contaminación. mal. ¿No? Podría ser. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, miren, tenemos ahí la posibilidad de desarrollar estudios epidemiológicos comparativos en cuanto a dos poblaciones similares. Entonces, podríamos comparar de repente el tipo de alimentación. Hay un alimento en la zona que está interfiriendo con este medicamento y por eso estas personas tienen dolor de cabeza, que no hay en la otra zona. Entonces, el estudio ya nos indica que hay variaciones a pesar de ser poblaciones similares. Entonces, ven la importancia de las notificaciones para poder entender el comportamiento y el uso correcto de un medicamento en determinada población. Como dijo su compañera, mala administración. De repente los pacientes están utilizando mal el producto porque en el centro de salud o en las farmacias y boticas que hay en la zona están informando al paciente una manera incorrecta de utilizar el medicamento. Entonces, por ahí tenemos un indicativo donde debemos mejorar un procedimiento. Y así sucesivamente podríamos hacer una variedad de estudios que nos ayuden a mejorar las prácticas en salud. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué cosa es una notificación espontánea? Una notificación espontánea es la comunicación de una sospecha de reacción adversa al medicamento a una unidad de farmacovigilancia. Esta debe contener 4 elementos fundamentales: el paciente, la reacción adversa, la señal o alerta, es decir, el síntoma, y por último, la persona que notifica o notificador. Entonces, una notificación espontánea es la información automática que se realiza al presentarse una reacción adversa al medicamento. Profesor, una consulta respecto a quién hace los estudios sobre el problema que está pasando en determinada población o en determinado paciente. ¿Quién hace el estudio? Que ya se le ha informado. Sé que es un grupo de lo que hacen la farmacovigilancia, pero es un grupo, ¿cierto? ¿Por quiénes están conformados o El equipo de cómo le farmacovigilancia, digo? bueno, en cada región hay un equipo de farmacovigilancia. Normalmente está conformado por químicos farmacéuticos que pertenecen a la DIGEMIT, con el apoyo de un médico, específicamente un epidemiólogo. Ya. Muy bien. Bien. Profesor, Dígame. esa de espontánea es el mismo del registro de sospecha que habló al principio. Sí, así es, así es. Sino que vamos a entender cuando veamos las próximas diapositivas que hay varios tipos de reportes. Hay varios tipos de reportes. ¿Ya? ¿Qué debe contener mínimo? No, el formato de escrito debe contener el nombre del notificador, es decir, la persona que notifica, sus datos, el paciente, también sus datos, los productos a los cuales se sospecha que podrían haber generado esa reacción adversa y las explicaciones, ¿no? Las descripciones de las reacciones adversas que se han presentado. Además, hay un proceso de notificación que parte desde la recepción de los datos, la validez de los datos, los distintos procedimientos para comprobar cuál ha sido el causante de la reacción adversa, la validación, que es la causalidad, es decir, dar con la causa exacta, porque de repente la causa podría ser distinta al medicamento, hasta concluir con la toma de decisiones, ¿no? Con la toma de decisiones.
Muchas veces la toma de decisiones va por retirar el medicamento del mercado, retirar el lote del medicamento del mercado. ¿Sí? Después de haber hecho todos los estudios, comprobaciones, etcétera, etcétera, se toma una decisión final. Si de repente ha sido por un mal uso del medicamento, se le informa al paciente cuál ha sido el error que ha cometido y que ha producido la reacción adversa. Pero hay una serie de pasos desde la recepción de datos hasta la toma final de decisiones. ¿Preguntas? Profesor, cuando sucede esa reacción, ¿hay al instante al paciente que haya tenido ese problema? Instante lo estudian, ¿cierto? Al Bueno, momento. hay un No. plazo, hay unos plazos que están establecidos por ley desde el momento en que se notifica. Es decir, ¿cuándo se inicia este procedimiento? Cuando el paciente notifica y cuando la persona que recibe la notificación informa al proveedor. Desde ahí empiezan a correr los tiempos. Y cada una de las etapas tiene que ser solucionada dentro de los plazos establecidos de acuerdo al protocolo. ¿Cuál es el plazo? 2 Depende, semanas. depende del tipo de reacción. Depende del tipo de reacción. Si es una Ya. reacción Claro, leve, porque si es puede una ser reacción leve. moderada, si es una reacción que podría haber llevado a la muerte de un paciente, entonces cada plazo tiene sus propios tiempos. No te podría decir que hay un estándar. No hay un estándar. No hay un estándar. Bien. Notificación espontánea, la que hemos visto de repente en otro curso, ¿sí? Que es la clásica hojita amarilla, ¿sí? Así es, que creo que hemos visto ayer, o de repente en otro curso ustedes también lo han visto. Y existe otro formulario que se llama el formulario de notificación, ¿sí? Hay dos tipos de notificaciones, ¿no? Una, que la que más se utiliza, la que más está difundida, es la notificación espontánea, ¿sí? La notificación espontánea, ¿no? Hay otro que se llama el formulario de notificación, que básicamente tiene otro uso. Específicamente es un uso un poquito más al detalle, más al detalle. Pero la que más se utiliza es la notificación espontánea, la que está en el lado izquierdo. En este formato de notificación hay una serie de datos que hay que llenar. De la misma manera, hay que llenar una serie de datos, ¿no? Como los datos del paciente, la reacción que se produjo, los medicamentos que está tomando, los datos del paciente, la información de la persona que notifica, la información del notificador, ¿sí? ¿Qué reacciones se presentaron y qué otras observaciones podrían llevar a un diagnóstico más preciso, ¿no? De la causa de la reacción adversa, ¿no? Entonces ustedes tienen estas dos versiones, ¿no? Que si bien tienen casi los mismos datos, ¿no? El uso es distinto. La que más se utiliza, la que más ustedes van a estar en contacto son las notificaciones espontáneas. Son las notificaciones espontáneas. Este formato ustedes lo pueden encontrar tranquilamente en internet, ¿sí? Busquen formato de notificaciones espontáneas de sospecha de RAM y ahí automáticamente les va a salir el formato en PDF para que ustedes puedan ver al detalle cuál es su contenido. Esos cuatro son los reportes de sospecha. Así es. Sí, son los 4, pero el más utilizado es el primero. Les explico. Los 2 primeros son formatos en físico y los 2 segundos son formatos digitales. Son formatos digitales. Recuerden ustedes que ahora por tema de pandemia ya existen los formatos digitales. Por decir, supongamos, voy a poner un ejemplo. Si yo estuviera en Lima y se presenta una reacción
en Lima, en una farmacia o botica, es muy probable que el laboratorio o el proveedor me haga llegar una hoja de notificación en físico para que yo la llene. Pero si yo estoy en provincias, es muy probable que las notificaciones se llenen de manera virtual, mediante un archivo para poder remitirlo al proveedor del producto y poder iniciar el proceso de farmacovigilancia. ¿Bien? Gracias. Muy bien. ¿Quiénes son los notificadores? Todo profesional de la salud, llámese médico, enfermera, farmacéutico, obstetriz, odontólogo, que ha sospechado de una posible reacción adversa o incidente adverso y que lo haya comunicado al Centro Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Entonces, cualquiera de estos profesionales está autorizado a poder notificar, ¿no? Y todo profesional de la salud que también esté en contacto no solamente con un medicamento, sino con un dispositivo médico, también puede ser notificador. Por ejemplo, un biólogo, un microbiólogo, un tecnólogo médico, un técnico en farmacia, un técnico en enfermería. Cualquiera de los profesionales de la salud que esté en contacto y sepa de un evento adverso, debe notificarlo para que se realice el proceso de farmacovigilancia. Profesor, entonces la farmacovigilancia y la tecnovigilancia son lo mismos o hay diferencias. Farmacovigilancia se refiere a medicamentos, productos sanitarios y tecnovigilancia se refiere a dispositivos médicos. Si hay diferencia. Así es. Bien, esta imagen básicamente es para que ustedes evalúen la importancia de notificar. Recuerden, solo un 5% de las RAM que suceden se notifican. Es poquísimo, casi nada. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no informa la reacción adversa. ¿Por qué? Porque esta reacción adversa le sucede en su hogar. El paciente ambulatorio compró su medicina, se la llevó a su casa, no sabemos si la tomó adecuadamente, no sabemos si tomó las precauciones en cuanto a qué alimentos consumir o no, no sabemos si tomó la dosificación correcta, no sabemos si siguió el esquema de tratamiento y tampoco sabemos si este paciente consume otros medicamentos. Entonces, muchas veces por desconocimiento, el paciente no informa. Estadísticamente que se dice que solamente hay un 5% de RAM informadas. Entonces, no tenemos todos los datos reales. Por eso, cada vez que llegue una notificación a un establecimiento farmacéutico, por favor, no lo tomen a la ligera. No lo tomen como que es un trabajo, ¿no?, adicional. Hacer algo por lo que no nos pagan. Recuerden, mientras más reacciones adversas se notifiquen, mejor se podrá estudiar las cualidades de un producto. ¿Qué otro concepto también debemos saber? Que a veces el médico desconoce la existencia de la farmacovigilancia. Hay muchos profesionales médicos que desconocen el procedimiento de farmacovigilancia. Entonces, cuando llega un paciente a quejarse por una reacción adversa de un tratamiento que le ha dado el médico, muchas veces lo único que hacen es otorgar un tratamiento alternativo y se acabó el problema. Ese tipo de comportamientos puede deberse a muchas situaciones. Por ejemplo, miedo a dificultades con sus colegas. Miedo a la reacción del paciente. Y por último, el temor a las demandas sociales, es decir, a que le hagan un juicio por mala práctica.
Pero lo que tienen que entender los médicos es que cuando se presenta una reacción adversa, no es muchas veces por culpa del tratamiento que el médico ha dado, es por las reacciones adversas propias del medicamento que no se sabían o no se tomaron las precauciones debidas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Muy bien. Por último, otros profesionales de la salud desconocen la farmacovigilancia y sus alcances. Desconocen que como miembro de los equipos de salud deben comunicar todas las RAM, aunque sean leves y conocidas. Entonces, cada vez que se presente una RAM hay que informar. Muchas veces, ¿qué es lo más práctico? Vender otro medicamento y solucionar el problema. Pero estamos privando de información importante para conocer más cuáles son los distintos efectos que puede tener un medicamento o varios dentro de la salud de las personas. ¿Bien? Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta para que lo evalúen y vean lo importante que son siempre estar alerta de cualquier manifestación que pueda tener un medicamento en el paciente. ¿Alguna pregunta? No tengo una pregunta, pero yo pienso que si de repente el Estado en algún momento tuviera un incentivo o algo bueno para los que están en farmacia o en cualquier centro que reciban esas notificaciones, puedan ser de algún provecho para el que reciben. Entonces haría mucho para que pueda aumentar la identificación de todos esos casos que ahora pues no les interesan, ¿no? Claro, pero Podría ser una buena solución. podría pasar dos situaciones. Mire, vamos a poner un ejemplo. Podría pasar, primera situación, que se vea como un punto comercial y que de repente en los malos establecimientos empiecen a generar, ¿no? De repente reacciones adversas que ni siquiera se han presentado, ¿sí? Porque recuerden ustedes que todo esto conlleva un gasto, hay un estudio, hay que mover gente para que pueda descubrir qué es lo que pasó. En segundo lugar, de repente más adelante los pacientes también piden un incentivo por notificar que han presentado una reacción adversa. Y se va a generar también un problema porque el paciente podría estar inventando una reacción adversa que en realidad no pasó. ¿Sí? También. Y en tercer lugar, ¿no? Se va a generar todo un tumulto porque recuerden ustedes que las redes sociales ahora son muy dañinas en cuanto a propiedades favorables de un medicamento y propiedades desfavorables de un medicamento. Entonces, en vez de colaborar a la salud pública, lo que vamos a generar es zozobra. Entonces, se generaría prácticamente un estado de constante alerta donde no la hay, ¿no? Entonces, estaríamos afectando un poco la salud mental de las personas debido a desinformación en cuanto a las propiedades de los medicamentos. Está bien, sí. Miras. Ok. ¿Alguna última pregunta? Bien. Entonces recuerden, siempre es importante tratar de mejorar este promedio de las RAM, ¿no? Mejorar este ratio, ¿sí? Hay que informar, ¿sí? Sobre todo, esto nos ayuda a la salud en general de la población. Hay que tratar de concientizar a los médicos para que sean más partícipes de la farmacovigilancia. Y por último, hacer partícipes al resto de profesionales de la salud también para que estén alertas cuando se presentan reacciones adversas al medicamento. Y para terminar, les voy a dejar un trabajo de aplicación para la próxima semana, donde ustedes van a realizar un resumen, no más de media hoja, del significado de las reacciones adversas al medicamento. Desde su punto de vista, ustedes van a realizar un resumen de lo que consideran más importante
de las reacciones adversas del medicamento. ¿Alguna pregunta? Solo significado, ¿qué significa o qué es eso? Señorita, dígame. Solamente vamos a hacer su significado, ¿qué significa las reacciones adversas? Claro, un resumen pequeño del significado y de repente pues una pequeña explicación de los tipos de reacciones, ¿no? Leve, moderada, severa. Ya. Solo tenemos de un médico, profesor. ¿Hasta cuándo tenemos? Próxima semana. Profesor, un ejemplo puede ser el dióxido de cloro. Pero dióxido de cloro no es un medicamento. No, pero, o sea, me refiero al RAM. Pero dióxido de cloro no es un medicamento. No está dentro de los productos de la IGMIC. Tiene que ser un medicamento para que pueda ocasionar reacciones adversas, pues. Claro, tendrías que mencionar un medicamento. Profesor, en mi trabajo que hice, ahí había varias reacciones que producía ese medicamento. A cada una de esas reacciones le puedo poner su significado, y porque Sí. yo sí lo puso leve, moderado, creo estaba ahí sin saber. Perfecto, no hay problema. La idea es que tú hagas un resumen donde esté, básicamente, concepto de reacción adversa del medicamento, los tipos de reacciones que hay, leve, moderada, severa, ¿no? Y si deseas algún ejemplo que especifique las reacciones adversas. Eso es básicamente lo que estoy pidiendo. Ya. Muy bien. ¿Preguntas finales? Ay, ay, ay. No. Ay, ay. Profesor, una pregunta. Dígame. Le escucho. Por ejemplo, una reacción adversa también puede decirse de aquellas personas que son alérgicas, por ejemplo, a las penicilinas. O sea, ¿podemos poner un ejemplo así? Perfecto. Eso no se llama ¿O es reacción diferente? adversa. Eso se llama hipersensibilidad al medicamento. Porque ya sabes que te hace Así es, daño. porque ya Entonces no cuenta como una reacción adversa. no, no cuenta como una reacción adversa. Una reacción adversa es tú tomas un medicamento, ¿no? No sabes Que lo que va a sabes que es pasar. para la fiebre y que de repente te produjo un enronchamiento. Es una cosa muy distinta. Una persona que sufre hipersensibilidad al medicamento, toma el medicamento, incluso se puede hasta morir. Bien, ¿alguna otra consulta? No, profesor, gracias. Perfecto. Listo, chicos. Entonces ahí nos vamos a quedar. Ok, profesor. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Sí, profesor. de mandar el video Muy bien, ok, de la chicos. clase de ayer de administración y de la de hoy. La de administración también. Ya, no hay problema. Vamos a... ¿Qué pasó acá? Ya, chicos. Entonces nos vamos a desconectar. Ya saben, la tarea la estoy publicando en Canvas. En Canvas. ¿Ya? ¿Sí? Profesor, el pasito va a venir de este tema, ¿no? También, incluido este tema. ¿Cuántos temas hemos visto? 3 hasta ahora ya. 3 hasta ahora. Perfecto. Entonces son 3 temas. ¿Y qué les hicieron recordar algo? No, porque de todas maneras se lo iba a poner yo en avisos. No se preocupen. Yo ya sé lo que voy a tomar. ¿Ya? De paso que ¿no, profesor? ustedes se van preparando ya para el examen que va a venir ¿no? La próxima, la semana que viene, en 15 días debe venir el examen de unidad. ¿Y los promedios? Sí, los promedios ahorita los empiezo a pasar. Ya los tengo, ya los envié, sino que me he olvidado ayer. Sí, ha sido un error mío.
Bien. Ya, profesor. Okay, Listo. Ok, muchas gracias. Profesor, Dígame. profesor, una consulta. Ayer no pude enviar mi trabajo. Bueno, una porque he estado buscando trabajo y estoy en una entrevista y lo hice en mi casa. Quería ver si lo podía enviar. Pero tenemos ya la orden que no puedo recibir nada fuera de Canvas. Ah, ya. Ya hay motivo de profesor, no hay sanción para el problema. docente si recibe fuera de Canvas. Ya, Ya caballero. ya, profesor. Muy bien. Cuídese, profesor. Hasta luego, cuídense chicos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego chicos. No se olviden de la asistencia. ¿De la qué? Asistencia. Sí, no se olviden chicos de la asistencia, por favor. A ver,